Bien, creo que es hora de compartir algo propio. La verdad, no me importa si alguien me cree o no, solo quiero sacarlo de mi pecho. Viví en una zona rural, básicamente un bosque intercalado con casas y granjas en diferentes estados de reparación. Había varias casas cerca de la mía, pero nunca hablaba con los vecinos. Me alegraba que fuera así, porque la comunidad tenía una vibra muy similar a Silent Hill en algunas ocasiones. Parecía que pasaba algo extraño cada semana, hasta el punto en el que me aburrí de todo eso y simplemente lo acepté como algo normal. Pero, hace varias semanas, algo cambió. Eran las 10 de la mañana y disfrutaba de no tener que trabajar ese día, alternando entre estar despierto y medio dormido. De repente, un rugido ensordecedor. No entendía qué estaba pasando. Revisé mi laptop. Normalmente usaba listas de reproducción de comedia en YouTube para dormir, ya que la música solo me ponía nervioso. Pensé que tal vez era algún anuncio, pero no había ninguno. El video seguía reproduciéndose a la mitad. Créanme, nada en Darkseid 2 podía emitir un sonido como ese. Además, aunque lo hubiera hecho, algo tan fuerte habría destruido los altavoces baratos de mi laptop. Estaba confundido, pero apagué la alarma pendiente y me quedé en la cama, con la laptop a mi lado, listo para revisarla si escuchaba el ruido de nuevo. 2 horas después, mientras estaba medio dormido, se escuchó nuevamente una especie de rugido aterrador. Era como si la cosa que lo hizo me estuviera diciendo: «Te olvidaste de mí, imbécil». El rugido era aún más fuerte y más claro, y sonaba como una mezcla entre el grito de un oso y el chillido de Godzilla. Me quedé completamente en shock. Parecía provenir de detrás de mi casa. Decidí que no iba a dormir hasta descubrir qué había hecho ese ruido. Agarré un bastón de senderismo de roble ligeramente decorado con runas y un atizador de chimenea. Lo cubrí con ceniza porque, claramente, lo que había producido ese ruido no era de este mundo. Entré al bosque. Revisé mi brújula para asegurarme de no perderme, como ya me había pasado antes en esas mismas áreas, pero la brújula estaba completamente loca, giraba sin parar y, ocasionalmente, apuntaba hacia un claro que había visto antes con amigos. A pesar de lo irracional que era, decidí dirigirme hacia el ruido. Mientras me acercaba, escuché un alboroto en el claro. También podía oír a una vaca. Cerca de mi casa había una granja lechera, pero no recordaba que el granjero Dan criara mutantes. A medida que avanzaba, comencé a notar cosas fuera de lugar. Movimientos grandes entre los árboles, un retumbo bajo, un calor antinatural. Me alegré de no haberme cambiado los pantalones cortos en los que dormía. También vi marcas de quemaduras en el suelo. En ese momento me di cuenta. Yo era ese idiota de las películas de terror que se dirige directamente hacia la boca del infierno. Finalmente llegué al claro. Me escondí detrás de un árbol y eché un vistazo. Ahí estaba. ¿Cómo decirlo? Dragón, o al menos eso fue lo primero que pensé. No era un dragón de fantasía tipo Tolkien. Era algo más cercano a una pesadilla Lovecraftiana. Tenía una piel gris pálida que parecía haber sido hervida, casi como si estuviera humeando. Su cuerpo descansaba sobre 6 patas cortas y gruesas, similares a las de un elefante. En su espalda tenía un par de alas enormes, que parecían lo suficientemente fuertes como para levantar esa monstruosidad del suelo. Incluso plegadas, se veían inmensas.
Su cola parecía haberse truncado, pero no como si se lo hubieran cortado, sino como si algo bulboso estuviera bloqueando el resto. Luego estaba su cabeza y su cuello. Parecía un xenomorfo deformado. Donde deberían estar los ojos, habían hendiduras cubiertas de piel. Su mandíbula cerrada dejaba ver dientes amarillos sobresaliendo a los lados, teñido de rojo con la sangre de la vaca que acababa de devorar. Fue entonces cuando mi cerebro finalmente procesó algo más de «Santo cielo, un dragón». Miré el resto del claro. Todo estaba quemado. Literalmente todo estaba carbonizado. De repente, escuché el crujir de ramas en el bosque a mi izquierda. El dragón levantó la cabeza y apuntó en mi dirección. Me escondí detrás del árbol rápidamente, y fue entonces cuando lo noté, un olor a ozono en el aire. De repente, escuché un sonido como si una presa hubiera colapsado. Estaba a punto de asomarme desde detrás del árbol, pero algo en mi juicio me hizo quedarme quieto. Buena decisión, porque de pronto me encontré a menos de 1 metro de un gran torrente de algo agresivo. Hasta el día de hoy, no puedo determinar exactamente qué era. Voy a salir un momento del relato. No parecía ser fuego ni una sustancia inflamable, ya que el movimiento era demasiado irregular. Tampoco chisporroteaba o crujía como la electricidad, y considerando que aún conservo la mitad derecha de mi cuerpo, tampoco creo que fuera plasma. Pero lo que fuera, definitivamente quemaba todo lo que tocaba. Una chispa salió despedida y quemó un agujero considerable en mi camisa. Cuando el torrente se calmó, comencé a rezar tácticamente el nórdico antiguo. Sabía que no había forma de escapar, así que decidí que, si iba a morir, al menos lo haría luchando. Salté de detrás del árbol, listo para lanzarme en una carga suicida contra el dragón. Pero justo cuando me moví, escuché un ruido proveniente del mismo lugar de antes. ¡Boom! El rugido ensordecedor de antes volvió a escucharse, seguido de unos chillidos horriblemente desagradables. Un gran agujero se abrió de una de las hendiduras donde deberían estar sus ojos. Entonces escuché un grito. «Aléjate de mis vacas, maldito». Era el granjero Dan. No podía apartar la vista de la criatura, pero allí estaba él, disparando con lo que parecía ser un rifle antiguo de cañones descomunalmente grandes. El dragón desplegó sus enormes alas y comenzó a batirlas. Para mi sorpresa, despegó del suelo con una rapidez impresionante para una criatura con un torso del tamaño de una casa rodante. El viento generado casi me derribó. El monstruo voló en círculos sobre el claro antes de dirigirse hacia el lago. Me quedé ahí parado, completamente aturdido. Escuché más movimiento entre los árboles. Agarré el atizador como si realmente pudiera protegerme. Entonces, apareció el granjero Dan, a unos 3 metros de mí. Finalmente procesé que me estaba preguntando algo. «Anon, ¿qué diablos haces aquí?». Intenté responderle, aunque no entendía cómo esa era la pregunta más importante en ese momento. Logré sacarle una respuesta al granjero. Me dijo que varias de sus vacas habían desaparecido del pasto y había visto esa cosa dirigirse al claro después de que otra más desapareciera. Al parecer, sus amigos cazadores le habían hablado de cosas raras que habían encontrado en el bosque, incluyendo un nido enorme y cosas espeluznantes. Sin embargo, en el claro solo había una vaca muerta y ni rastro del supuesto nido. Mi cerebro se negó a procesar el posible significado de esos detalles. Le pregunté por la escopeta. Me explicó que lo usaba para cazar cualquier cosa que atacara a sus vacas. El tono de su voz daba a entender que no era la primera vez que disparaba algo sobrenatural con esa arma. Cuando intenté regresar al sendero, Dan me detuvo. «No le cuentes esto a nadie, Anon. No servirá de nada armar un alboroto por cuentos de hadas». No estaba en posición de discutir con un hombre que cargaba lo que asumía que era una escopeta de calibre 2 o menor. Regresé a casa y me quedé dormido. Al despertar, asumí que todo había sido un sueño muy extraño, hasta que miré mi camisa. El agujero quemado seguía ahí. Intenté convencerme de que era una camisa que había quemado accidentalmente en una fogata hacía años, pero esa ilusión se desmoronó cuando vi la misma camisa tirada en el piso. Fue en ese momento que decidí mudarme a la ciudad más grande que pudiera encontrar para no tener que lidiar con estas cosas de nuevo. Al día siguiente,
Una tormenta enorme lavó gran parte de las cenizas en el claro. Sin embargo, cuando volví al lugar unos días después, estaba lleno de hongos morilla. Eso confirma que, efectivamente, algo lo había carbonizado. No sé qué fue lo que vi, y no estoy seguro si alguien en K tendría una idea más clara, pero si alguna vez vuelvo a saber que esa cosa está cerca, reuniré a todos mis amigos comandos posibles y lideraré la primera cacería de dragones en la vida real.